¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, lunes 26 de agosto del 2024, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo del 13 al 22. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno del fuego del doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy podemos ver a través del Evangelio, o podemos ver, entender cómo es que Jesús pues nos da esa impresión de ese arrebato de mal humor. Y realmente como que podemos ver como que alguien le ha hecho sentir molesto, ¿no? Vemos cómo es que nuestro Señor Jesucristo se siente incómodo con esa falsa religiosidad, las peticiones pomposas y la piedad egoísta. Hermanos, y eso lo vemos actualmente. Jesús habla a los fariseos y ciegos hipócritas, pero también nos habla en la actualidad. Muchas veces consideramos sernos católicos y nos preocupamos por poner quizás algunas imágenes algo pomposo, pero somos hipócritas porque esa es una falsa religiosidad. De alguna manera Él ha notado un vacío de amor, hermanos, un vacío de lo que es la justicia, la misericordia y la fe. Amén. Y esto hace tras las acciones superficiales, pues, con las que tratan de cumplir la ley, y sobre todo la ley religiosa. Nuestro Señor Jesús encarna de alguna manera esas cualidades en su persona y misterio, en ese ministerio que nos da. Pues Él es y era siempre la justicia, Él es la misericordia y Él es la fe. Y vemos cómo es que sus acciones, sus milagros, sus sanaciones y palabras de alguna manera resumaban pues estos verdaderos fundamentos que hacía, que fluían de su corazón, de ese corazón amoroso y misericordioso y bondadoso. Pues para Jesucristo, hermanos, no se trataba de una cuestión de ley, entre comillas, de mero cumplimiento, sino que era un asunto del corazón. Amén. Es por eso que, hermanos, al escuchar el Evangelio de hoy, podemos caer quizás en una trampa. Porque Jesús dice a los maestros de la ley, a los fariseos que son hipócritas, para ellos se refiere. Posiblemente está en nuestra mente eso. De seguro que había algunos maestros de la ley sinceros también. Pero, hermanos, nosotros podemos pensar que este texto se puede interpretar solamente a aquellos obispos y sacerdotes que ciertamente son guías de las comunidades cristianas, que tienen que estar atentos para no caer en actitudes donde Jesús denuncia el día de hoy a través de este Evangelio. Pero hay que recordar, hermanos, que todo creyente, todo que se cree ser católico, creyente de Jesús, hombre o mujer, puede alojar en su interior un fariseo. Puede ser un fariseo ciego, hipócrita. Amén. Por eso es que Jesús nos invita y nos dice el día de hoy: purifica primero por dentro la copa, para que también por fuera quede pura. Es decir, limpiemos lo que hay en nuestro corazón, limpiemos esa lepra y ese cáncer de pecado que tenemos en nuestro corazón. Porque, hermanos, la espiritualidad tiene las raíces en el interior del corazón. Amén. Entonces, hermanos, podemos entender pues que la hipocresía, la simulación, es tan antigua como el hombre. Claro que sí. Está presente desde que el hombre colocó un pie sobre la tierra. Por eso nos preguntamos hoy día, nos podemos preguntar a través de esto: ¿por qué somos hipócritas? Acá no creo que alguien me diga que no somos hipócritas. De seguro que tenemos algo todavía que nos queda. ¿Por qué somos hipócritas? ¿Por qué disimulamos nuestras verdaderas intenciones? De seguro que podemos encontrar muchas respuestas, y yo las planteo algunas.
Pues somos hipócritas, hermanos, porque nos encanta parecer siempre como buenitos, como buenos y justos ante los demás. Buscamos tener la aprobación, el respeto y el reconocimiento de los otros. Sí, hermanos, si algo cuidamos es nuestra imagen. Y eso lo hacemos ante la familia, nuestra imagen en la vida laboral, nuestra buena imagen en el círculo de amigos con el que constantemente interactuamos. No sé, en tantas cosas. Pues bien, hermanos, se actúa todo ello apoyados en que se está afectando, quizás simulamos, pero afectamos a la institución en la cual estamos trabajando, siempre estamos afectando la ley, vulnerándolas, en que se está dañando quizás la imagen de una empresa. Siempre, siempre, hermanos, existirá aquellos que desde su trinchera de la ley, de la norma, y de sentirse de una moral más alta que los demás, siempre habrá esos que juzgan con el dedo acusador a los otros, desconfían de ellos y probablemente allí, ojo, hay que tener cuidado, allí hay un hipócrita. Amén. Somos hipócritas también, ¿por qué, hermanos? Porque necesitamos ocultar nuestras intenciones, esas intenciones que hay en el corazón, sobre todo cuando esas intenciones son maliciosas o torcidas. Por ejemplo, si hay envidia en nuestro corazón, buscamos de alguna manera disimular y tratar de acceder a otra persona, conocer de esa persona, conocer de ella, para luego que lastimarla, porque no gustamos, no me agrada esa persona, ya que le tengo envidia. Cuando hay rivalidades también, celos con otro ser humano, probablemente tendremos, sí, un enemigo prendido por ahí o un enemigo oculto, donde de alguna manera disimulará sus intenciones, fingirá su amistad o su afecto contigo o conmigo, tendrá una actitud entonces hipócrita o farisea. Amén. Somos hipócritas porque también. Porque al mejor estilo de los fariseos en los tiempos de Jesús nos gusta sentirnos mejores, más buenos que los demás, de alguna manera sentirnos mejores moralmente y éticamente sobre los otros. Nos da cierto alivio psicológico al saber eso, ¿no? Es más, buscamos indagar sobre los pecados, equivocaciones de los demás. Eso sí nos gusta, apuntar y decir, este es así, este es asá, para sentir tranquilidad en nuestra conciencia, ¿no? Aduciendo, oye, esa persona es tan pecadora, esa persona es tan frágil como yo. Es decir, hermanos, nos encanta sentirnos como jueces, juzgar sus palabras, juzgar sus acciones, juzgar sus decisiones y hasta en el colmo de la hipocresía, rasgarnos las vestiduras y dárnoslas muchas veces de escandalizados. Oh, ¿cómo es eso, no? Al observar la conducta de los demás. Entonces, cuando veas una persona que hace esto de manera permanente, es porque en su corazón, hermano, hermana, de seguro hay hipocresía. Antes de juzgar y condenar o escandalizar por palabras o comportamiento de otros, mirémonos primero a nosotros. Mirémonos a nosotros mismos antes de juzgar. Amén. ¿Y por qué más podemos ser hipócritas? Cuando normalmente nos sentimos mejor distintos, o con una superioridad moral, una superioridad académica, una superioridad de experiencia frente a aquella persona que juzga. Pues la vida nos enseña, hermanos, de alguna manera, que los pecadores somos todos, que nadie puede levantar la mano para juzgar al otro, y que de alguna manera, hermanos, esa supuesta superioridad que tengamos, ya sea moral y sentirnos mejores que los otros, solo es una vana hipocresía. Es un engaño, hermanos, que nos las hacemos. Y no las hacemos a los demás, sino a nuestra propia vida. Amén. Con razón, nuestro Señor Jesucristo perdonó a los pecadores, ayudó a los pobres, consoló y sanó a los enfermos, comprendió a sus discípulos, pero nunca pudo tragarse a los fariseos. ¿Saben por qué? Porque eran los más alejados de la verdad única y universal, propuesta por nuestro Señor. Amén. Entonces, hermanos, al sentirnos mejores que los demás, inconscientemente nos elevamos en un pedestal donde cómodamente fungimos o aparecemos quizás, o aparentamos o funcionamos como jueces de los demás. Juzgamos de sus palabras, de sus actitudes y de sus comportamientos. Y eso nos da una cierta comodidad y tranquilidad, nos da cierta satisfacción y sobre todo esa tranquilidad psicológica. Pues es muy necesario, hermanos, entender que
son importantes los unos los otros. Sí, hermanos, todos quieren salvarse, todos somos bienaventurados, los pobres de corazón sedientos de justicia, las almas de misericordia. Ay de vosotros, dijo Jesús, cuando escandalizamos muchas veces a los demás, cuando enseñamos y no lo podemos por obra, cuando corrompemos esa sana doctrina, cuando desviamos a los demás de ese camino derecho del cual están siguiendo. Por eso es que Jesús nos invita hoy a que replanteemos, reestructuremos nuestras formas exteriores e interiores, que de hecho han escandalizado muchas familias, amigos nuestros, porque somos muy prudentes en observar a veces el escrúpulo o ciertos legalismos o rituales exteriores, hermanos, violando lo principal. ¿Y saben cuál es esa principal violación? De la ley del amor de Dios, esa ley evangélica donde está el amor, el perdón y el servicio a los demás. En resumen, hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta una reprimenda, sí, dura para aquellos, para ti, para mí, que llevamos quizás una vida fingida como los fariseos y escribas, donde tratamos de aparentar ante los demás, saber la ley y sobre todo, aquellas que queremos vivir de acuerdo a nuestras propias comodidades. Preguntémonos hoy si nosotros en algún momento no buscamos acomodar el Evangelio a nuestra propia conveniencia, a fin de llevar quizás una vida más cómoda. Y eso es lo que estamos haciendo. El mundo quiere distorsionar el verdadero concepto o doctrina de Jesús y la tratamos de acomodar siempre para nuestra propia conveniencia. Apliquemos a nuestra vida esta enseñanza, hermanos, esta enseñanza divina que hoy día nos da. Nuestras buenas y malas acciones tienen siempre un doble impacto. Uno que recae sobre nosotros mismos, pues cada acción nos mejora y de alguna manera nos permite fortalecernos. El otro teniendo en cuenta nuestra situación de adultos, de padres, de maestros, de funcionarios, de trabajadores responsables bajo cualquier aspecto. Cada uno de nuestros actos puede tener repercusiones, hermanos, ya sean buenas o malas o insospechadas, no lo sé. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Amén. Oremos. Señor, hoy te pido que me des la gracia de no criticar. Hoy te pido que me des la gracia de no juzgar a mis hermanos. Que no me sienta superior ante los demás. Al contrario, transforma mi corazón. A ese corazón humilde donde reconozca que también soy tan pecador como los demás. Y así jamás juzgue a mis hermanos. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.